permitido estar, Señor, en tu presencia. Tu palabra nos dice, Dios nos enseña que ahí hay plenitud de gozo y que hay delicias a tu diestra para siempre. Hoy te honramos, te bendecimos, no solo desde nuestro corazón, sino también con nuestras actitudes, con nuestro respeto a tu presencia, Señor, y desde el tiempo de la oración y ahora en el tiempo de la alabanza, hemos estado buscando tu rostro para que tú nos bendigas por medio de tu palabra y que podamos ser guiados esta tarde. En el nombre precioso de Cristo Jesús, bendecimos a cada familia aquí representada, pero también a cada una de las familias que nos escucha en este momento por internet, por MTM Radio y por cualquier dispositivo móvil, aún en las grabaciones, Señor, que nos van escuchando en su automóvil. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Saluda al que está a tu lado, dile qué bueno que estamos juntos esta noche, qué bueno que estamos juntos esta noche. Y queremos darle gracias al Señor porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Ayer tuvimos bautizos, se bautizaron 37 personas, ya incluidos algunos niños que sintieron de parte del Señor descender a las aguas. ¿Hay alguno de los bautizados aquí esta tarde? Gloria al Señor. Vamos a darles un reconocimiento delante de Dios porque han sido obedientes a la palabra de Dios. Y entonces hemos podido disfrutar de esto. También hubo graduación el día viernes, curso 3 y curso Josué tuvieron ese tiempo de graduación. Casi al final del año estamos siempre viendo metas cumplidas y todo el trabajo del año precisamente para poder tener un fruto que dé gloria al Señor. Vamos esta noche a continuar con nuestro estudio que hemos venido hablando acerca de las 7 montañas o los 7 montes que tienen que ver precisamente con las naciones, 7 naciones más poderosas y más fuertes que tú, que el Señor le dijo a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida, tenía que vencer estas naciones. Pero también lo vamos a conectar con los atributos que la iglesia debe de darle a el Señor Jesucristo que está ahí en Apocalipsis. Vamos a recordar estas dos porciones. Primero Deuteronomio 7, versículo 1 al 5. Yo comienzo con el 1, usted me ayuda con el 2 y juntos leemos el versículo 5. ¿Está listo? Dile al que está a tu lado, ya comenzamos, ya no te distraigas, ya comenzamos. Todos en sus lugares, en sus marcas, listos, atentos. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, usted. Y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. 5 juntos. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis y quemaréis sus esculturas en el fuego. Subió la hermana, ¿quién subió a dar la profecía ahorita en este momento? Norma. Tuvimos una palabra y cuando yo escuché la palabra identifiqué que era el profeta Ezequiel y me llamó mucho la atención que dentro de esa profecía, si no mal recuerdo, está en Ezequiel capítulo 11 y si no ahí me corriges, pero esa palabra decía al monte que está al oriente de la ciudad. Y yo me quedé pensando, estaba allá atrás escuchando la palabra, el monte que está al oriente de la ciudad es el monte de los olivos. Es el monte de los olivos y esto conecta
con esto que estamos leyendo esta noche. Esto no lo dije en la mañana porque la palabra es de esta tarde. Conecta con esto. Cuando una persona viene a un encuentro con el Señor y deja de ser una persona del mundo, como lo llamamos, y viene a un encuentro con Cristo, lo que estamos viendo es que cuando tiene un encuentro con el Señor inmediatamente lo lleva a ese monte de encuentro, a ese monte en donde hay presión, donde hay lucha, pero que finalmente en ese monte se encuentra victoria y hay bendición. Significa pues que no hay compatibilidad entre un Dios que es santo y justo con ídolos, y estos ídolos pueden ser ídolos reales, hablando de piedras, hablando de estatuas, o pueden ser ídolos que están en el corazón. Dios no es compatible con eso, no puede convivir Dios con los ídolos. O Cristo está en tu corazón o un ídolo está en tu corazón. Y ahorita que estaba leyendo Deuteronomio, dice: las destruirás del todo, no tendrás de ellas misericordia. Y estamos hablando del Dios de misericordia. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de misericordia? Pero hay asuntos en los que Dios dice: no tengas misericordia. ¿Estamos acá? Qué interesante lo que escuché a través de la palabra que nos dio el Señor esta noche. Así que Dios siempre pone en el corazón de las personas una elección. Es tu elección, es nuestra elección, porque nos ha dado un libre albedrío. Y la elección es o Dios o las cosas del mundo, o Dios o los ídolos del mundo, o Dios o el sistema del mundo. Esto entonces lo quise comentar porque escuché esa palabra y se conecta. Estas 7 naciones que ya leímos, estas 7 naciones tienen que ver entonces con lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, acompáñenme allí por favor, en donde vemos los atributos que la iglesia tiene que rendir. Parece que son los 24 ancianos ofreciendo sus coronas delante del Señor. Y recuerde que esos 24 ancianos no son literales, sino son la iglesia de todos los tiempos. 12 pueblos, 12 profetas, 24 representa la iglesia tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. La iglesia entonces tiene que rendir esto a el Señor Jesucristo, al Cordero que se encontró digno de abrir los sellos del libro. Ahora, fíjese bien lo que dice ahí, ayúdeme, versículo 12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Recuerde entonces que ya la semana pasada hablamos de un monte que corresponde precisamente a el pueblo primero que menciona de estas naciones, que son los heteos. Hablamos de los medios y esta semana todos estuvimos dando buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén? Tomamos los medios por asalto y allí en Facebook, en Twitter y todos los demás pusimos buenas noticias. Si no lo hizo, pues todavía tiene un buen rato para hacerlo, pero ponga buenas noticias, porque estamos tratando de ganar esa montaña que representan pilares de influencia en la sociedad, y esos pilares de influencia le van a dar fortaleza o van a debilitar a una sociedad. Encontramos pues que estos 7 atributos de Apocalipsis capítulo 5 versículo 12 son correspondientes a las 7 naciones que tenían el control en ese territorio que Israel tenía que conquistar, porque la tierra prometida es una provisión de Dios, pero tienes que pelear por ella. ¿Cuántos dicen amén? Israel tenía que vencer a estas naciones para entonces llegar a la tierra prometida. Y esta es la segunda nación que hoy vamos a estudiar, los Gergeseos. Los Gergeseos, ¿cómo dije? Los Gergeseos también es un pilar de la sociedad, porque los Gergeseos tiene que ver con gobierno, Ellos tenían una fuerte influencia sobre todo este territorio. Vamos a pensarlo de esta manera: este territorio era un territorio de pequeños reinos, heteos, gergeseos, jebuseos, amorreos, cananeos. Todos los pueblos que estaban ahí eran pequeños reinos que estaban ubicados juntos.
Era paso 1, paso 2, paso 3. Dios es un Dios de procesos. Amén. Y entonces estos pequeños reinos estaban ubicados antes de entrar allí a la tierra prometida. Era incluso parte de la tierra prometida estos territorios que ellos mismos estaban poseyendo. Dios le llama a su pueblo para conquistar estos reinos. Y entonces estos jerjeseos tenían una influencia por sobre los demás pueblos en un sentido de gobierno, en un sentido de influencia política, por decirlo de alguna manera. Entonces, pensando en una proyección profética desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento y lo que usted y yo estamos viviendo hoy, son lugares o son el territorio que representa los lugares en donde el enemigo ha tomado control. ¿Para qué? Para someter a toda una nación, para someter a un pueblo, para someter a una familia, incluso para someter a una persona. Satanás siempre quiere someter. Él vino para hurtar, matar y destruir. Al estar estudiando usted y yo todo esto, tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué tiene Dios para mí con todo este asunto, con todos estos pilares de la sociedad? ¿En dónde yo me ubico? ¿Qué tiene Dios para mí, por ejemplo, en los medios? ¿Qué tiene Dios para mí en el gobierno? ¿Qué tiene Dios para mí en la educación? ¿Qué rol estoy jugando yo? Porque somos el pueblo de Dios. Y recuerde que lo que está en el Antiguo Testamento es un tipo y es una sombra, es un ejemplo de lo que en el Nuevo Testamento se cumple. Algo que podemos y que enseñamos es que el Antiguo Testamento está contenido en el Antiguo y el Antiguo es revelado en el Nuevo Testamento. Entonces, al igual que los medios, este monte, el monte del gobierno, es un monte que le hemos entregado, que hemos abandonado y que hemos entregado completamente al mundo. Dios en estos tiempos está haciendo una obra, está comenzando una obra que podemos vislumbrar ya en algunos países de Centroamérica, como Guatemala, como Costa Rica y algunos países aún del sur como Argentina, Brasil, en donde Dios está empezando a posicionar a algunos de sus hijos e hijas para que tomen este monte del gobierno y entonces lo invadan y hagan incluso discípulos dentro de esta situación de política, porque estamos hablando de gobierno y estamos hablando de política. Finalmente, amados hermanos, tenemos que entender que la política se encuentra en todos los ámbitos. Estamos hablando desde el gobierno de una nación hasta el gobierno de una empresa, el gobierno de una institución, el gobierno de la iglesia. El asunto de política tiene que ver más allá de, obviamente, los partidos políticos o los puestos políticos. Quiero que esta noche tengamos abierto nuestro entendimiento. Dile al que está a tu lado: concéntrate. No hace mucho que los cristianos empezaron a pensar en la posibilidad de involucrarse en la política. Se sabe de denominaciones cristianas enteras, completas, que han prohibido a sus congregantes participar en la política. Yo conozco algunos pastores y conozco algunos movimientos que les han dicho a sus miembros: la política es del diablo, así que ninguno aquí va a participar en la política, y si participa en la política entonces ya no es de esta iglesia. ¿Estamos acá? Oiga, existe una razón para ese tipo de pensamiento y también debemos entender que es una razón verdadera, es una razón real. La razón es que a causa de la corrupción que parece siempre infectar el medio político, estas denominaciones y estos pastores dicen: mejor no nos contaminamos, mejor no nos metemos para no vaya a ser que caigamos en pecado, y mejor ahí nos vemos. Y por eso le digo, por mucho tiempo hemos abandonado esta montaña
al igual que la de